Libros en línea, opciones de seguimiento de inventario de 2025. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con Kickbox Online. 2025 Aquí estamos en nuestro Kickbox Online, regala grandes guitarras. El proyecto 5 de 2025 lo establecimos en una presentación anterior, continuando, sentando las bases, de manera similar a poner la infraestructura de una ciudad en la que podemos comenzar a construir las herramientas de construcción, en nuestro caso, siendo el sistema de contabilidad de doble entrada, las transacciones que ingresamos con el uso de formularios ubicados debajo del botón más o nuevo, desglosados por ciclo, que luego creará el resultado final que son los estados financieros, el balance general, el estado de resultados y los informes relacionados. Ahora que tenemos nuestro archivo de Kickbox configurado, echamos un vistazo rápido a la configuración debajo del engranaje, y ahora vamos a continuar ingresando esos saldos iniciales que estamos imaginando que son de un sistema de contabilidad anterior, mientras lo hacemos, mirando una de las principales listas fundamentales, que es el plan de cuentas. Así que esto es lo que estamos imaginando, son los saldos del sistema de contabilidad anterior que vamos a poner en nuestro sistema. Y luego ejecutar los datos actuales a medida que ingresamos datos para el año en curso, que, en nuestro caso, va a ser 2025. Vamos a imaginar que estos son los números a partir de 1231, 2024 a medida que ingresamos estos que discutimos en el pasado que vamos a hacerlos uno a la vez, en lugar de una entrada de diario gigante, ingresando todas las transacciones, porque eso nos permitirá ver las necesidades específicas de cada cuenta, lo que incluye los libros auxiliares, y así vamos a comenzar con el más difícil, que es el inventario, teniendo en cuenta que si no tiene inventario, no tendrá que lidiar con esa situación de inventario. E incluso si tiene inventario, es posible que no esté rastreando el inventario por unidad dentro de Kickbox, sino más bien rastreándolo fuera del sistema. La última vez echamos un vistazo a la introducción de artículos de servicio que van a conducir a la entrada de los artículos de inventario, porque van a estar en el mismo elemento fundamental dentro del archivo de Kickbox, aunque los artículos de servicio son más fáciles de introducir y no tienen un componente de inventario. Así que la próxima vez vamos a introducir los artículos del inventario, pero antes de hacerlo, realmente queremos pensar en lo que significa tener inventario y cómo lidiaría con el inventario. Esto va a ser muy importante, porque si eres un contador, lo que quieres hacer es pensar en qué tipo de clientes quiero aceptar. Quiero aceptar clientes en los que me especializo en algo en particular que es un poco más difícil, pero por el que puedo cobrar más. ¿O quiero tratar de tomar clientes que pueda automatizar lo más fácilmente posible, en cuyo caso me voy a centrar en aquellas industrias que son más fáciles de hacer, y que con el inventario va a ser uno de esos factores principales que debes tener en cuenta? Entonces, en otras palabras, si quieres tratar de hacer todo con los datos del banco, mantener todo en un sistema basado en efectivo, entonces el inventario va a ser un obstáculo para ese sistema. Va a ser más difícil ahora. Posiblemente eso signifique que podrías recortar y decir, no voy a tratar con ciertas empresas que tienen necesidades de inventario. O podría decir, bueno, depende de cómo se esté rastreando el inventario. ¿Están rastreando el inventario en el sistema, o están rastreando el inventario fuera del sistema, y cómo va a afectar eso a mi automatización del sistema con la ayuda, y el uso de posiblemente las fuentes bancarias, por ejemplo? Así que esas son las preguntas que básicamente queremos abordar en este momento. Muy bien. Entonces la primera pregunta es, ¿tienes inventario? ¿En qué tipo de industria estás? ¿Estás en una industria que se ocupa del inventario? Si están en un inventario que se ocupa del inventario, ¿una industria que se ocupa del inventario? La siguiente pregunta es, bueno, ¿estamos lidiando con una industria en la que creas o haces tu propio inventario, que sería como un tipo de sistema de fabricación, donde vas a tener que lidiar con sistemas de inventario más complejos, porque vas a tener que rastrear la materia prima, el trabajo en proceso, y los productos terminados, o está lidiando con un tipo de sistema de inventario en el que básicamente solo está comprando inventario, comercializando y luego vendiéndolo, básicamente actuando como una especie de persona intermedia dentro de la partida de inventario, si realmente están construyendo o haciendo el inventario. Luego, para las pequeñas empresas, es probable que sea una especie de trabajo. Sistema de costos, un tipo de proyecto personalizado. Tipo de sistema. Las empresas más grandes podrían estar más en un sistema de procesamiento, en cuyo caso,
Tendría un tipo de sistema de costo de proceso. Eso es todo. Tipo de cosas especializadas que tienen sus propias necesidades especiales en ellas. Tenemos otros cursos y secciones específicamente diseñados para sistemas de costos de trabajo, y sistemas de inventario o costos de trabajo. Si están comprando inventario y luego lo están aumentando, entonces la pregunta es, bueno, ¿queremos poner todo el seguimiento del inventario en unidades en el sistema Kickbox? O posiblemente, en muchos casos, sería más simplificado no ponerlo en Kickbox, sino más bien hacer un seguimiento del inventario en cualquier otro tipo de sistema, como otro sitio web o como Excel, por ejemplo, si tienes una tienda en línea como una tienda de Amazon o una tienda de Shopify. Entonces muchos tenedores de libros que se especializan en contadores que se especializan en el seguimiento de esa información y propietarios de negocios que se ocupan de ese derecho van a aconsejarían que, no queremos extraer toda la información a menudo de esos sistemas en Kickbox. ¿Por qué? Porque, número 1, es redundante. Ya lo tienes en el otro sitio web, también lo tienes. Conduce a la posibilidad de errores, porque ahora está ejecutando dos sistemas paralelos que posiblemente no necesite hacer. Y 3. Está sobrecargando su sistema Kickbox con una gran cantidad de información que quizás no necesite para hacerlo, lo que podría ralentizar las cosas y causar más, ya sabe, hacer que actualice para Kickbox y así sucesivamente. Y 4. Se trata de hacer un seguimiento del inventario dentro de Kickbox, que es algo difícil de hacer. Es mucho más complicado cuando realmente no es necesario, si ya se está rastreando en términos de unidades fuera del sistema. Así que tenemos otros cursos y secciones en los que nos especializamos, como las tiendas Shopify y Amazon, porque hay diferentes formas de conectar nuestro sistema a ese tipo de sitios web en línea. Pero la idea general sería que el sitio web en sí podría estar rastreando las unidades de inventario, y eso significa que en nuestro sistema Kickbox, dentro de Kickbox, podemos estar más en un sistema basado en efectivo para el flujo de efectivo, posiblemente confiando más en las fuentes bancarias, lo que sería genial para automatizar las cosas. Y luego tenemos que hacer un ajuste periódico, un sistema de inventario periódico basado en el conteo físico que estamos obteniendo de nuestra tienda Shopify. Entonces, o lo que sea que esté en ese lado de la derecha, podemos imaginar un tipo de escenario similar en cualquier cosa que vendamos, si vendemos widgets a mano, y simplemente los vendemos en una tienda, o estamos vendiendo lo que sea. Estamos vendiendo unidades. Entonces la pregunta es, ¿quiero agregar esas unidades al sistema Kickbox, no solo en términos de la cantidad en dólares cuando las compré, sino también el costo unitario, o las unidades de ellas y rastrearlas dentro de Kickbox? ¿O simplemente quiero usar una buena hoja de cálculo de Excel aquí, y rastrear las unidades y usar solo un conteo físico al final del día para ver cuántas vendí, y luego hacer un ajuste periódico en mi sistema Kickbox? Esas son algunas de las complicaciones. Ahora, otra cosa que pone trabas al inventario es que vas a tener una suposición de flujo, por lo general, que va a ser un primero en entrar, primero en salir, o un promedio ponderado, por lo general, con el que tienes que lidiar, y ese es el resultado de que el inventario cuando lo compramos cambia en dólares. Así que no puedo decir, bueno, si tengo 10 unidades de inventario, que todas cuestan lo mismo, per se, porque tal vez cuando las compré antes, eran más baratas y ahora son más caras. Entonces, cuando vendo el inventario, la pregunta es, ¿estoy vendiendo el barato o el más caro? Vamos a usar una suposición de flujo, en lugar de intentar etiquetar cada unidad de inventario. Por lo general, eso es con lo que vamos a tener que lidiar en ese caso. Así que eso complica un poco las cosas. Y la otra cosa que va a complicar el sistema serán los impuestos, porque a menudo con el inventario y los Estados Unidos, tenemos un sistema federal de impuestos sobre la renta, pero los estados pueden poner un impuesto al consumo, como un impuesto a las ventas, que es como lo llamamos aquí, y eso va a complicar la transacción que ponemos en marcha también para los artículos de venta. Así que esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Así que volvamos a Kickbox aquí, y recuerde que si vamos a configurar nuestros artículos de inventario, será similar a los artículos de servicio. Entonces, si entro en las ventas en el lado izquierdo, y entramos en los productos y servicios. Luego, agregamos estos elementos de servicio la última vez. Si agregamos un elemento de inventario, en realidad no lo agregaré esta vez, pero veamos lo que está en juego aquí. Si agrego un artículo de inventario, verás que tenemos el nombre. Tenemos el SKU del artículo de inventario.
que sería un número de identificación si estamos usando esa categoría. Si tenemos varias categorías, tenemos la cantidad inicial a mano. Tenga en cuenta que eso no está ahí si estamos tratando con artículos de servicio, porque no tenemos ninguna cantidad. Esto es lo que nos va a permitir rastrear por unidades de inventario. Ahora tenga en cuenta que lo que estamos construyendo, los estados financieros, no están rastreando por unidades. Están rastreando por moneda, por dólares. Esto significa que tengo que tener una cuenta en el libro mayor que me va a dar las unidades, y luego convertirlas a la cantidad en dólares de alguna manera, usando una suposición de flujo, primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir, y así sucesivamente. Así que lo haremos. Y luego tenemos la descripción de las ventas. Esto es lo que va a aparecer en los formularios de ventas cuando use un recibo de compra, si está en una caja registradora, o cuando use la factura si la vendo con una factura. Y luego también tenemos el lado de las compras, lo que significa que voy a tener que comprar el inventario, y eso va a estar en un formulario de factura o formulario de gastos, y posiblemente también usando una orden de compra, y luego tendré el costo. Así que puedes ver que está sucediendo mucho más con el artículo del inventario. Eso significa que, si presiono el botón más, los formularios que estarán involucrados aquí cuando compremos el inventario, lo estamos comprando a un proveedor, ya sea un formulario de gastos, un formulario de cheque, y es posible que tengamos una solicitud, primero una orden de compra, y luego, cuando vendamos el inventario, lo venderemos con un formulario de factura o una orden de venta. Ahora bien, es posible que tengas un sistema muy simplificado en el que intentes esperar hasta que algo salga del banco, y registres los ingresos con las fuentes bancarias, pero eso va a enturbiar un poco las aguas para el seguimiento del inventario, y para el registro del impuesto sobre las ventas. Echemos un vistazo a estos sistemas pensando en un diagrama de flujo. Ahora este es el diagrama de flujo de escritorio. Lo estoy usando para demostrar el flujo de los formularios, que es el mismo para básicamente cualquier sistema de contabilidad, pero los nombres de los formularios serán básicamente los mismos para QuickBooks Online. Por lo tanto, estamos usando el diagrama de flujo de la página principal de QuickBooks Desktop para analizar el flujo de formularios, pero lo estamos haciendo con el propósito de QuickBooks Online. Esperemos que eso no moleste demasiado a la gente, está bien, así que eso significa que, cuando tengamos el inventario, ¿qué va a pasar? Vamos a tener los dos lados. No es solo en un ciclo, tenemos dos ciclos afectados, porque tenemos que comprar el inventario y luego tenemos que vender el inventario. Ahora. Entonces, ¿qué sería lo más fácil de hacer con el inventario? Sería tratar de permanecer en un sistema basado en efectivo. Y si tienes un sistema de inventario muy sencillo, es posible que puedas hacerlo. Por ejemplo, si tienes una pequeña empresa y haces, ya sabes, collares para alguien o algo así. O haces, ya sabes, haces algo, y compras las cosas para hacerlo. Y el tiempo de respuesta es bastante pequeño entre el momento en que compras las cosas y cuando realmente las vendes. Entonces, ¿qué sería lo más fácil de hacer cuando compro las cosas, que con un formulario de cheque o un formulario de gastos o una factura, o posiblemente, por supuesto, en QuickBooks, tal vez con el uso de las fuentes bancarias, lo que significa que viene a través de las fuentes bancarias a medida que compró algo en la tienda de suministros, entonces podría simplemente registrarlo como el costo de los bienes vendidos en el momento en que lo compró? Ahora tenga en cuenta que, desde el punto de vista de la acumulación, eso no debería ser del todo correcto, porque, ¿cómo podría tener un costo de bienes vendidos, y un gasto que generalmente se define como algo que se consumió para generar los ingresos en el mismo periodo antes de registrar los ingresos? ¿Derecha? Porque ahora registras el costo de los bienes vendidos antes de obtener los ingresos. Pero creemos que vamos a vender lo que sea que hayamos hecho, el collar o lo que sea, muy pronto, y por lo tanto el momento debería estar bastante cerca, posiblemente lo suficientemente cerca como para que podamos hacerlo fácil, estar en un sistema basado en efectivo. Entonces, cuando vendo el collar con una factura, formo un recibo de venta, o posiblemente espero hasta que la transacción pase por el banco y la registro con una fuente bancaria. Eso es un aumento en la cuenta de cheques, luego puedo registrar eso en los ingresos, y eso sería lo más fácil de hacer. El momento está un poco fuera de lugar, pero solo estoy en un sistema basado en efectivo. Estoy comprando cosas para la creación de inventario, pero no me estoy aferrando a una gran cantidad de inventario. Por lo tanto, no estoy poniendo los libros como un activo, sino simplemente estando en un sistema basado en efectivo, gastando las cosas cuando las compro como costo de los bienes vendidos, y luego registrando el lado de las ventas, tal como lo haría con un artículo de servicio. Fácil, no hay problema. Pero si conseguimos unidades de inventario más grandes, nos estamos aferrando al inventario. O hay un largo periodo de tiempo entre el momento en que compro las cosas y el momento en que las vendo, como en un sistema de costos de trabajo, en cuyo caso, si estoy construyendo una casa, bueno, ahora tengo este largo periodo de retraso.
Estoy comprando todas estas cosas durante un largo periodo de tiempo y no voy a vender. Sí, y no voy a generar los ingresos hasta un momento posterior. Ahí es cuando se necesita un sistema de costos de trabajo, que es un tipo de área especializada en sí misma, que puede tener diferentes principios de reconocimiento de ingresos, como el porcentaje de finalización, etc. Tenemos otros cursos, de nuevo, sobre eso, si quieres profundizar en eso con más detalle, pero eso es como un área de especialidad en la que puedes especializarte. Entonces, bueno, ¿qué pasa si estoy comprando inventario, marcándolo y luego vendiéndolo? Así que lo estoy comprando, estoy marcando. ¿Qué sería lo más fácil de hacer desde el punto de vista logístico dentro de Kickbox? Bueno, lo más fácil de hacer sería, no voy a agregarlo a los Kickbox como elementos de inventario, sino que rastreo el inventario en unidades fuera de Kickbox, y luego haré un ajuste periódico dentro de Kickbox para ajustar el monto en dólares utilizando un cálculo de tipo de costo de bienes vendidos. Entonces, en ese caso, eso sería como la tienda Shopify o Amazon, o si solo vendes unidades de cosas, estás en la calle vendiendo cualquier unidad de cosas, entonces lo que vas a hacer es decir, ¿con qué comencé el día? ¿Derecha? ¿Cuántas unidades tuve que arrancar? Sería nuestra vieja fórmula para el costo de los bienes vendidos, serían las unidades iniciales. Digamos que teníamos en 10 unidades, y luego compramos durante el día, digamos que compramos 5 unidades más. Así que ahora tenemos disponible para la venta. ¿Cuántas unidades tenemos disponibles para la venta? En el día, tenemos 15 unidades. Y luego tenemos las unidades indias. ¿Cuántos? ¿Cómo sé cuánto tengo al final del día? Porque los cuento bien y tengo 7 unidades. Y así tenemos el costo de los bienes vendidos. ¿Cuántas unidades vendimos? 15 menos 7, serían 8 unidades las que hemos vendido. Entonces, básicamente podría decir, basado en ese cálculo, voy a convertir eso a cantidades en dólares, ¿verdad? Lo cual es un poco más complicado, porque tengo que usar una suposición de flujo, posiblemente significando, ¿cuánto costaron esas unidades, verdad? Digamos que cuestan, ya sabes, $10 cada uno. Luego podemos poner esto en nuestro sistema Kickbox básicamente con solo una entrada en el diario, ya sabes, reduciendo el inventario en dólares de $80 y registrando el costo de los bienes vendidos de $80 ahora, nuevamente, es un poco más desordenado que eso, porque tal vez las unidades no todas cuestan $10 porque solían costar $8 hasta que ocurrió la inflación debido a la administración Biden. De todos modos, están tratando de culpar a la administración actual. Es la inflación. Eso es lo que normalmente, ¿cómo se obtiene un poco de inflación por lo menos, o mucha inflación, a menudo, a veces hay deflación, pero por lo general, y eso significa que el precio va a diferir, y luego tienes que decir, ¿cuál de las unidades vendimos? Pero ese va a ser el proceso general en el que puedes hacer este tipo de cálculo y luego simplemente hacer un ajuste periódico. Ahora también se vuelve un poco más complejo, por supuesto, cuando tiene varias unidades diferentes de inventario, y está tratando de rastrear todas esas diferentes unidades de inventario, y cuanto más complejo se vuelve ese sistema, más complejas son sus necesidades con el seguimiento de inventario, que Kickbox puede proporcionar, hasta cierto punto con un Kickbox básico. Pero a medida que se vuelve más complejo, como una gran tienda que vende muchas cosas diferentes, necesitará necesidades de inventario posiblemente más complejas, que es cuando es posible que tenga que subir de nivel a un Kickbox más caro, o como Kickbox Enterprise, que es una versión de escritorio que posiblemente tenga necesidades de inventario más complejas. O incluso más allá de eso, a tipos más personalizados de necesidades de inventario. Así que esa es la siguiente cosa más fácil de hacer, porque, ¿qué harías dentro de Kickbox? Cuando compras el inventario con un formulario de cheque, un formulario de gastos o un formulario de factura. Podrías simplemente registrarlo en el inventario para que todavía esté haciéndolo de acumulación, pero no estoy agregando los artículos de inventario. No estoy rastreando las unidades de inventario de esa manera. Y luego cuando vendo el inventario con una factura, recibo de venta o formulario de depósito. Luego, en lugar de ingresarlo como un artículo de inventario, lo ingresaría como un artículo de servicio o un artículo que no es de inventario, lo que significa que no voy a rastrear el inventario dentro del sistema. Eso significa que lo registraría como un elemento de servicio. Todo lo que tendría que hacer es registrar el lado de ventas de la transacción, y luego tendría que agregar otra transacción para registrar el costo de los bienes vendidos, basado en mi cálculo de esta manera,
en un cálculo del costo de los bienes vendidos, lo que podría hacer una noche. Semanalmente, mensualmente, trimestralmente o anualmente, porque lo voy a necesitar como mínimo para la preparación de la renta al final del año si estás en Estados Unidos, porque aunque seas una empresa unipersonal, la declaración de impuestos solo tiene como la declaración de la renta, el anexo C es, en esencia, el estado de resultados, pero también tiene un cálculo del costo de los bienes vendidos, que es algo así como este cálculo, lo que significa que está tirando del balance, los elementos del inventario, el inventario inicial y final. Así que quiere esos números, así que vas a necesitar esos números al menos una vez al año, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué es lo más? ¿Cuál es la forma más compleja logísticamente de hacerlo, pero la mejor manera, desde un punto de vista logístico, de rastrear el inventario? Porque ten en cuenta que este cálculo de aquí, en realidad, no tiene en cuenta cosas como la merma y el robo, que tienes que tener en cuenta si estás haciendo negocios en California, ¿verdad? Quiero decir, así que podrías hacer algo, ¿verdad? Podrías hacer algún análisis para estimar esas cosas en función de lo que puedas. Puedes vincular tus ventas unitarias a tus ingresos para averiguar cuánto crees que fue un robo, etc. Pero sería mejor si está rastreando el inventario dentro del sistema ingresando los artículos del inventario, y luego el sistema estará rastreando el inventario, y luego aún realiza un conteo físico. Y así, ahora puede realizar un seguimiento de lo que debería ser el inventario si no hubo robo o merma a lo que realmente es, basándose en un recuento físico para determinar exactamente cuál es el robo y la merma, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿cómo sería eso? Eso significa que, cuando compre el inventario con un formulario de factura o cheque o un formulario de gastos, no solo pondrá el monto en dólares en el libro, sino que ingresará los artículos del inventario, lo que creará un libro auxiliar que rastreará el inventario, y luego, cuando venda el inventario con una factura o recibo de venta aviso, Kickbox no puede usar un depósito para vender el inventario si está rastreando el inventario en un sistema perpetuo, unidades de inventario junto con el monto en dólares en Kickbox, porque el formulario de depósito no está diseñado para rastrear las unidades de inventario, tendría que usar los recibos de ventas y el formulario de factura. Entonces, en ese caso, registraría no solo el artículo de venta, sino que también registraría la disminución en el inventario, en cantidad en dólares y unidades, el costo relacionado de los bienes vendidos en el momento en que solo se venden. Así que eso sería genial. Y es fácil de hacer una vez que lo tienes configurado. Es fácil ingresar la factura y los recibos de venta, pero se necesita mucho más tiempo y esfuerzo para configurar los artículos correctamente, y asegurarse de que está rastreando el inventario y vinculándolo al recuento físico, y así sucesivamente. Entonces, esos son los diferentes métodos que puede usar dentro de Kickbox. Entonces, si alguien dice que tiene inventario, eso realmente no detiene la discusión. Quiere seguir desde ahí y decir, está bien, ¿cómo exactamente vamos a lidiar con el inventario, verdad? ¿Podríamos? ¿Podemos estar en un sistema basado en efectivo, porque tienes algún tipo de no mucho inventario? ¿Deberíamos realizar un seguimiento del inventario dentro o fuera de Kickbox? Si lo rastreamos en Kickbox en un sistema perpetuo, ¿es Kickbox lo suficientemente bueno para rastrear el nivel de necesidades de inventario que tiene, o tenemos que subir de nivel a algún otro sistema de inventario para hacer eso? Ese sistema de seguimiento y cualquier sistema que tengamos, ¿cómo vamos a calcular el impuesto sobre las ventas? Si crea facturas y recibos de venta, puede realizar un seguimiento del impuesto sobre las ventas a medida que genera esos formularios. Pero si estás registrando ingresos con un formulario de depósito o algo así, luego, también vas a tener que averiguar manualmente cómo vas a calcular el impuesto sobre las ventas para asegurarte de que lo estás incluyendo en el precio de venta que luego puedes pagar el dinero de protección que te dan para el impuesto sobre las ventas. Te sacuden. El gobierno te golpea como a un mafioso. Y luego, si estás en California, simplemente se lo permiten. Todavía dejan entrar a los criminales al menos los mafiosos evitan que los otros mafiosos entren y simplemente salgan con cosas, ya sabes, el gobierno te sacude y todavía dejan que los mafiosos rivales te roben, y luego se ríen de ti. De todos modos, lo que sea, amigo, está bien, así que ese va a ser el tema general. Así que la próxima vez entraremos en los productos como si estuviéramos rastreando en un sistema perpetuo, porque ese es el sistema más complejo. Y luego,
Si eres y luego puedes recortar hacia atrás si estás en la pista, sí. Tienes un sistema un poco menos complejo. Tú,